planeta Tierra. Acá, como en el resto del universo, nada permanece inmutable. La naturaleza está en constante cambio. Las condiciones meteorológicas de la atmósfera varían minuto a minuto. El agua de los océanos se evapora, los ríos fluyen y a veces, algunos, se congelan. Los hielos se derriten, los acantilados desgastados por el golpe de las olas se transforman en rocas sueltas y algún volcán se activa y explota derramando lava que pronto formará nuevas masas de roca sólida. Incluso los seres vivos cambian todo el tiempo. Los organismos se desarrollan, las poblaciones migran y las especies se extinguen o evolucionan en otras. Algunos de estos cambios suceden en un instante. Otros se toman su tiempo y se pueden apreciar solamente después de decenas de años. Y hay otros que son tan lentos que resultan imperceptibles en relación a lo que dura una vida humana. Tardan miles de millones de años en completarse. Algunos cambios son causados por las condiciones en la superficie terrestre y otros, en cambio, tienen su origen en el interior del planeta. Muchos de los cambios que suceden en nuestro planeta, como las variaciones de temperaturas y lluvias según la estación, son esperados, ansiosamente deseados, porque de ellos depende la vida. A lo largo de los siglos, el hombre observó los cambios de la naturaleza, aprendió cómo y cuándo se producían, pudo predecirlos e incluso aprovecharlos. Pero no todos los cambios son bienvenidos. Algunos son peligrosísimos e incontrolables. Ciertos fenómenos naturales como los tornados y los huracanes producen tanto temor como en el pasado. Estos fenómenos suelen ser peligrosos y por ahora no se ha encontrado el modo de controlarlos. Estoy en La Payuña, en la provincia de Mendoza, el lugar de mayor concentración de volcanes en la Argentina y tercero en el mundo. Si uno de los tantos volcanes de esta zona decidiera erupcionar ahora, no podríamos hacer nada. ¿Quieren ejemplos de lo que podría pasar acá? Temblores de la corteza terrestre, erupciones de gases y lava. En un instante, los terremotos y volcanes pueden producir grandes catástrofes. Pero por suerte, estos ya no erupcionan. El 15 de enero de 1944, en la región de Cuyo, en Argentina, un solo temblor fue suficiente para destruir la ciudad de San Juan y varios departamentos vecinos. El terremoto dejó un saldo de alrededor de 10.000 muertos sobre una población de 90.000 habitantes y ocasionó daños también en Mendoza, especialmente en el departamento de Las Heras. En 1991, la erupción del volcán Hudson en el sur chileno de la cordillera de los Andes trajo graves consecuencias a la región. Cientos de habitantes evacuados, los cultivos de frutillas, frambuesas y hortalizas se perdieron. Las cenizas cubrieron la tierra, las pasturas y las aguadas. Las ovejas comenzaron a morir de hambre y de sed. Los campos para cultivo y la producción lanera resultaron muy afectados. En minutos, todo se había perdido. En la provincia de Santa Cruz, los lugares más perjudicados registraron un incremento de la aridez de casi un 50% respecto de los valores previos a la erupción. Pero, ¿esto va a ser siempre así? ¿Tendremos que convivir siempre con volcanes y terremotos? Las investigaciones de geología, que es la ciencia que estudia la parte rocosa de nuestro planeta llamada geósfera, nos dan algunas respuestas. La palabra volcán proviene del latín vulcano, dios del fuego de la mitología romana. Un volcán es una grieta de la corteza terrestre. Por allí, desde el interior de la Tierra hacia la superficie, sale roca fundida o fragmentada por el calor, cenizas y gases calientes. También llamamos volcán a la loma o montaña que se forma alrededor de la abertura por la acumulación de los materiales emitidos durante la erupción. Algunas erupciones solo despiden material líquido, la lava, y gas caliente. Esta lava se mueve lentamente a la velocidad con la que camina una persona. Otras, además de fragmentos de lava o gases calientes, contienen nubes de ceniza y bombas. En algunas erupciones,
La ceniza y la lava transportadas por vapores calientes pueden salir de un volcán a velocidades de más o menos 160 kilómetros por hora. Este tipo especial de erupción es particularmente letal. En 1902, en apenas unos minutos, el volcán del monte Pelée destruyó la ciudad de Site-Pierre, en la isla Martinica de las Antillas Francesas. En otros casos, la erupción puede derretir la nieve y el hielo que se encuentra en el pico del volcán. Cuando esto sucede, una masa de lodo y lava se desplaza rápidamente hacia abajo como un río, destruyendo todo a su paso. La naturaleza nos sorprende con su enorme potencia destructora. Y ante ella, todos los seres humanos somos muy, pero muy pequeños. Los volcanes inspiran terror y fascinación. La ciencia que los estudia es la vulcanología, una rama actual de la geología. Y para conocer el estado de un volcán, uno de los parámetros que miden los vulcanólogos es la deformación del terreno. Esas mediciones pueden ser realizadas con inclinómetros, unos sensores que se colocan en el terreno y miden la inclinación del suelo. Actualmente, también se utilizan sensores colocados en satélites. Otra de las variables a la que están atentos los vulcanólogos son las vibraciones, signos que se producen en la corteza terrestre al moverse materiales calientes en su interior. En geología, a todas las vibraciones o movimientos de la corteza terrestre se los llama sismos o seísmos, y del estudio de estos fenómenos se encarga la sismología. Para detectar sismos o vibraciones se utilizan instrumentos llamados sismógrafos. Un sismógrafo es en esencia un aparato que consta de una masa unida al suelo terrestre que vibra cuando las ondas de los terremotos la alcanzan. Los más antiguos son péndulos verticales de gran peso que inscriben el movimiento registrado sobre un papel por medio de una aguja o estilete. Los más modernos son horizontales. Al oscilar por la sacudida sísmica, trazan un gráfico con una aguja sobre un papel enrollado en un tambor o cilindro que gira uniformemente. El gráfico que se obtiene en un sismógrafo también puede ser realizado mediante un rayo de luz que incide sobre un papel fotográfico. En la actualidad, los sismógrafos son electromagnéticos. En ellos, el registro de los movimientos se recoge en cintas magnéticas que se pueden procesar y digitalizar por medio de computadoras. Existen diferentes grados de sismos. Los microsismos, que son imperceptibles para las personas. Los macrosismos, que son percibidos por las personas y causan daños en objetos y construcciones sencillas. Y los megasismos, que son tan violentos que pueden causar la destrucción de ciudades enteras y provocar un gran número de víctimas. Los macrosismos y los megasismos son los terremotos o temblores de tierra. Los terremotos y los volcanes, al igual que la formación de montañas, tienen su origen en los cambios que ocurren en el interior de la Tierra, cuando nuestro planeta libera parte de su calor interno. Cuando el volcán pasa de una situación de reposo a otra de erupción, el magma, constituido por minerales fundidos y a altísima temperatura, asciende a la superficie por un tubo llamado chimenea, y en esa subida empuja las rocas hacia arriba, levantando el suelo. Se forman grietas por las que salen humos y vapores y aumentan las sacudidas sísmicas y el calor en la superficie. Las erupciones volcánicas no se pueden prevenir. Lo que sí se puede es predecir una erupción volcánica. Y eso es a partir de la vigilancia volcánica, de tratar de instrumentar, de poner una serie de instrumentos y tomas de muestras que uno va midiendo cómo se va comportando el volcán y tratando de determinar si de alguna manera el magma que está en profundidad llega o asciende hasta superficie y con eso detectarlo. Si uno puede predecir cuándo va a haber una erupción, lo que entonces sí puede prevenir es a la población. La población se puede prevenir de que, digamos, lo que uno pretende es tratar de decir que el proceso
de este volcán está por entrar en erupción, entonces uno toma todas las medidas que tiene que tomar con la población para que no sea afectada. Y eso es lo que se denomina el conjunto de planes de contingencia. Los planes de contingencia son todas estas medidas que generalmente las aplica Defensa Civil o los distintos gobiernos, ya sean municipales o provinciales o nacionales, que lo que tratan es de tener informada a la población qué tiene que hacer en caso de que tengamos una erupción en puerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuáles serían las vías de escape ante una erupción para hacer una evacuación del pueblo, si es que es necesario, si es que es afectado por el volcán, o el uso de mascarillas, por problemas de ingresar cenizas volcánicas en los sistemas respiratorios. Bueno, toda una serie de medidas que eso constituyen lo que serían los planes de contingencia, que deben estar siempre en áreas volcánicas y es necesario que siempre se trate de refrescar a la población este tipo de cosas. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo y se llama hipocentro o foco al punto en profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. En cambio, se denomina epicentro al punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro. El epicentro es generalmente la localización de la superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es mayor. Los sismos se pueden prevenir en la medida en que uno puede prepararse para afrontar las consecuencias de la ocurrencia de un sismo. Los sismos se pueden predecir, ya es otra cosa. Para poder hacerlo se requiere una serie de estudios y hasta ahora no hay una forma segura de predecir sismos en cualquier lugar del mundo. Para poder hacerlo se hacen estudios de sismicidad histórica, recopilando documentaciones escritas en la época en que no había registro instrumental de los sismos. También se recopila toda la información proveniente de las estaciones sismológicas que existen en el mundo. Y sobre toda esa información se hace un trabajo de estadística, tratando de encontrar una ley que nos caracterice cómo es la sismicidad en cada región. Junto a eso, se hacen estudios de geología, se hacen también estudios, digamos, de tectónica en general, porque de acuerdo a cómo es el comportamiento de una región, cómo va a responder ante si va a dar sismos o no. Y además, se debe modelar la región para saber cómo responde una región al movimiento del suelo que ocasiona un sismo. Porque no es lo mismo un sismo grado 4, por ejemplo, en Chile o en San Juan o en Mendoza, que un sismo grado 4 en Turquía, por ejemplo. Hay zonas que se ven mucho más afectadas por la estructura. En ocasiones, la naturaleza resulta aterradora. Los estudios realizados sobre sismos permiten afirmar que no existe ningún lugar completamente libre de temblores, aunque la Antártida registra pocos y de baja magnitud. Cada año hay varios millones de sismos en el mundo, algunos asociados a los volcanes. El 80% de ellos ocurren en áreas despobladas. Algunos miles son registrados por los sismógrafos, algunos cientos son percibidos por la población en general. Algunas decenas provocan daños en ciudades. Menos de una decena son de magnitud suficiente como para ser considerados terremotos y llamar la atención de los medios de comunicación, y solo 1 o 2 son de gran magnitud. Más del 80% ocurre dentro del cinturón de fuego, que vendría a comprender el área del Océano Pacífico y sus márgenes, comenzando por el sur de Chile, subiendo hacia el norte por la costa sudamericana hasta llegar a Centroamérica, México, costa oeste de Estados Unidos, Alaska, Japón, Filipinas, Nueva Guinea, islas del Pacífico Sur, hasta Nueva Zelanda. Cerca del 20% ocurre en los Alpides. Turquía e Irán están en esta zona. ¿Y qué pasa en nuestro país?
la República Argentina tiene la zona de mayor actividad sísmica en todo el oeste. De norte a sur, todo el oeste de la República Argentina es una zona de gran actividad sísmica. Esta actividad sísmica se debe a que, fundamentalmente, hay una placa tectónica, que es la placa de Nazca, que se hunde por debajo de la placa sudamericana. Y entonces se dan una zona de muchísima compresión en una franja que va de norte a sur y que abarca, digamos, la zona sísmicamente activa, fundamentalmente hasta la provincia de Córdoba, como máximo, ¿está? Con distintos grados de intensidad, o sea, no en todas las longitudes ni en todas las latitudes la sismicidad es igual. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca, que va por debajo de la placa sudamericana, va cambiando su comportamiento a medida que nos movemos de norte a sur. Vivimos en un planeta que padece sismos, terremotos y erupciones volcánicas. Pero, ¿por qué suceden? ¿Cómo, cuándo y dónde comienzan? Para entender cómo se producen estos fenómenos, es necesario trasladarse en el tiempo y en el espacio. Vamos a emprender un viaje al interior de la Tierra para ver cómo era cuando estaba en sus comienzos. Como el resto de los planetas del Sistema Solar, la Tierra surgió de una nebulosa hace 4.600 millones de años. Los astrónomos suponen que la Tierra se formó por condensación en material de la nebulosa y que a ese material se fueron agregando meteoritos, fragmentos de otros cuerpos planetarios atraídos por la gravedad del planeta en formación. Durante la primera etapa de formación, el planeta fue sumando materia de su alrededor, hasta alcanzar un tamaño semejante al actual. En esta etapa de crecimiento o de acreción, hubo un aumento de la temperatura ocasionado por los impactos de los meteoritos y también por la energía liberada en la descomposición de núcleos atómicos radioactivos que se formaban. Estas fuentes de calor hicieron de la Tierra un cuerpo incandescente de material fundido. Hace 4.000 millones de años, nuestro planeta era una esfera caliente, sin agua ni atmósfera. Su composición era de hierro, níquel y silicatos que se desplazaban dentro de la masa fundida. En este movimiento, el hierro y el níquel, que eran materiales pesados, quedaron en el centro, y los más livianos, como los silicatos, quedaron hacia el exterior. Mientras este proceso ocurría, los gases que se producían en esta masa fundida, entre ellos el vapor de agua, escapaban al exterior y envolvían al planeta. Durante muchísimos años no cayó ni una gota de agua líquida desde el cielo. El vapor de agua salía silbando desde la corteza para luego condensarse. Los océanos se formaron desde arriba y no desde abajo y tardaron bastante en tener la cantidad de agua líquida que hoy conocemos. El interior de la Tierra, mientras tanto, seguía conformándose de una manera muy particular. Por encima de la delgadísima corteza rocosa y sólida está la atmósfera, una capa de gases a las que solemos llamar aire y que funciona como escudo protector del planeta, manteniendo la temperatura y permitiendo la vida. En las hendiduras y zonas bajas de la corteza hay mucha agua en estado líquido y en los polos agua congelada o en estado sólido. Por debajo de la corteza, una serie de capas en estado pastoso muy calientes, conocidas como manto superior, manto inferior y núcleo externo, y con una densidad creciente hasta llegar al núcleo interno sólido. Para que resulte más sencillo de entender, vamos a dar un ejemplo. La parte rocosa de nuestro planeta, es decir, la geósfera, se puede comparar con un durazno. El carozo con su semilla interna serían ambos núcleos. La pulpa correspondería al manto y la delgada cáscara representaría la corteza. En la reconstrucción de la historia de la Tierra sucede lo mismo que en la historia de la humanidad. Mientras más nos alejamos del presente, menos elementos tenemos para explicar el pasado. Las rocas y las estructuras que forman la Tierra son los archivos que disponemos para investigar. Las rocas y estructuras que se formaron en la etapa más temprana de la vida de la Tierra, en su corteza original, fueron destruidas, transformadas o cubiertas durante el largo tiempo geológico que se mide en millones de años. Estos datos de la evolución de la Tierra, comparados con los de otros planetas del Sistema Solar, son fundamentales para encarar la investigación científica sobre el pasado de la Tierra y del Sistema Solar.
Así, en la medida en que la ciencia avance con el análisis de las rocas de Marte y Venus, sabremos más de cómo se formó nuestro planeta. Durante años el interior de la Tierra fue un enigma, un espacio poblado de monstruos y maravillas. Hace apenas 200 años que nuestros científicos estudian las montañas, los volcanes y otras estructuras de relieve terrestre. Y hace solo 50 años que el uso de instrumentos permitió tomar datos con más precisión. Los geólogos han producido un modelo interno de la Tierra en el que los materiales rocosos del planeta están dispuestos en capas. Este modelo de la Tierra tiene en cuenta los conocimientos científicos provenientes de diferentes disciplinas como la astronomía, la física y la química. Son conclusiones valiosas, pero indirectas. A pesar de los adelantos logrados, nunca se ha podido observar directamente el material del interior terrestre, más allá de 14 kilómetros de profundidad. Las excavaciones de los pozos petroleros alcanzan solo unos 6 kilómetros y la Tierra tiene 6.730 kilómetros de radio. Entre los principales datos que se tienen en cuenta en las observaciones científicas se consideran la composición de los meteoritos, las hipótesis astronómicas sobre el origen del sistema solar y el registro de las ondas sísmicas o vibraciones de la corteza terrestre. El registro de las ondas sísmicas ha mostrado a los geólogos que a ciertas profundidades la transmisión de las vibraciones pueden sufrir cambios bruscos en su dirección y velocidad o no propagarse. Estas diferencias en las vibraciones se relacionan con la composición del material, su temperatura y densidad, uniendo los puntos en los que las vibraciones cambian sus características. Se establecen las profundidades o los límites de las diferentes capas. La investigación sobre cómo la estructura interna en capas de la geósfera influye en los terremotos, volcanes y otros procesos comenzó hace 50 años. Para esto, los geólogos tuvieron que reconocer primero el relieve del fondo marino. El sistema de dorsales oceánicas es una larguísima hilera de volcanes de 40.000 kilómetros de longitud que recorre los fondos marinos en forma de red, mientras que las fosas oceánicas se extienden por miles de kilómetros paralelas a las costas de algunos continentes. En 1962, el geólogo norteamericano Harry Hess postuló que en las dorsales oceánicas los volcanes generan todo el tiempo nueva corteza oceánica, cubriendo el fondo del océano con lava solidificada. Hawái e Islandia son dos ejemplos de la acumulación de pilas y pilas de esa lava ya endurecida y fría. Este proceso se conoce con el nombre de expansión del fondo oceánico. Hess expuso también que en la profundidad de las fosas oceánicas se produce el hundimiento de la corteza terrestre hacia el interior del planeta. Este proceso se conoce con el nombre de subducción y consiste en la destrucción del fondo oceánico. Así, mientras en algunos puntos del planeta la corteza terrestre oceánica se forma, en otros se destruye, manteniéndose el diámetro de la Tierra constante. Desde su formación, la Tierra se enfría disipando su calor interno al espacio exterior desde el núcleo y el manto a través de corrientes ascendentes de material. En su teoría, Hess relaciona la salida de material de los volcanes en las dorsales con estas corrientes e interpreta que en la zona de las fosas el material ya más frío y denso forma corrientes descendentes. A estos recorridos cerrados circulares se los denomina corriente de convección. Estas corrientes serían similares a las que se forman en cualquier fluido con diferencias de temperatura. Por ejemplo, cuando calentamos una sopa de fideos pequeños dentro de una cacerola. Si la cacerola es transparente, podemos ver cómo los fideos empujados por la masa del caldo del fondo muy caliente ascienden por el centro y luego descienden por las paredes del recipiente. Esta teoría de Hess explica algunos fenómenos que los geólogos habían observado. Uno de ellos era las altas temperaturas en la dorsal oceánica a causa del material caliente que sale del manto. Otro, la disposición en bandas paralelas de la corteza oceánica debido a que el material se agrega hacia ambos lados de la dorsal. Y por último, la alta frecuencia de sismos en las dorsales y las fosas, porque allí se producen temblores por la salida y entrada de material de y hacia el manto.
La tectónica de placas lo que toma en cuenta justamente es este concepto de que la superficie externa de la Tierra, los materiales están en movimiento. Esos movimientos generan distintas relaciones entre las placas, placas que se alejan, placas que chocan, placas que se meten unas debajo de otras. Entonces todo eso genera justamente esos fenómenos, vulcanismo, sismicidad, que antes se explicaban en razón de la ira de los dioses, por decirlo de alguna manera, pero que esta teoría de la tectónica global o la tectónica de placas litosféricas le va encontrando una razón de ser al qué, al cómo y al dónde se producen estos fenómenos. Cuando una de las placas es más pesada porque tiene corteza oceánica, que son rocas mucho más densas, esa placa se puede ir por debajo de la otra. Ese proceso de una placa que se hunde por debajo de la otra es la subducción. Y esa subducción nosotros la tenemos muy claramente expresada en el borde de Sudamérica, del lado de Chile. La placa pacífica, la placa de Nazca, la placa de Coco se están hundiendo por debajo de Sudamérica y eso es lo que produce, por otro lado, todo lo que es la sismicidad y el vulcanismo asociado a la cadena de los Andes. Hubo un tiempo en el que todos los continentes de la Tierra estaban unidos. En 1965, el geólogo británico Edward Bullard comprobó que a unos 2000 metros de profundidad, la coincidencia entre las costas de los continentes es casi absoluta. Basado en esta observación, reconstruyó la idea de un continente único al que llamó Pangea, rodeado de un gran océano denominado Pantalasa, con el mar Tetis internándose en el continente. El principal problema que todavía no resuelve la teoría tectónica de placas es cómo se producen las corrientes de convección y cuáles son las irregularidades en el manto que permiten los cambios de temperatura necesarios para que se genere el flujo o la corriente de material. Los científicos siguen buscando respuestas, intentando predecir la caprichosa conducta de la Tierra. Este planeta donde lo único que permanece inalterable es el cambio. El agua de los océanos se evapora, los ríos fluyen y a veces algunos se congelan. Los hielos se derriten, los acantilados desgastados por el golpe de las olas se transforman en rocas sueltas y algún volcán se activa y explota derramando lava que pronto formará nuevas masas de roca sólida. Incluso los seres vivos cambian todo el tiempo. Los organismos se desarrollan, las poblaciones migran y las especies se extinguen o evolucionan en otras. Algunos de estos cambios suceden en un instante. Otros se toman su tiempo y se pueden apreciar. Ahora no se ha encontrado el modo de controlarlos. Estoy en La Payuña, en la provincia de Mendoza, el lugar de mayor concentración de volcanes en la Argentina y tercero en el mundo. Si uno de los tantos volcanes de esta zona decidiera erupcionar ahora, no podríamos hacer nada. ¿Quieren ejemplos de lo que podría pasar acá? Temblores de la corteza terrestre, erupciones de gases y lava. En un instante, los terremotos y volcanes pueden producir grandes catástrofes. Pero por suerte, estos ya no erupcionan. El 15 de enero de 1944, en la región de Cuyo, planeta Tierra. Acá, como en el resto del universo, nada permanece inmutable. La naturaleza está en constante cambio. Las condiciones meteorológicas de la atmósfera varían minuto a minuto. Son esperados, ansiosamente deseados, porque de ellos depende la vida. A lo largo de los siglos, el hombre observó los cambios de la naturaleza. Aprendió cómo y cuándo se producían.
pudo predecirlos e incluso aprovecharlos. Pero no todos los cambios son bienvenidos. Algunos son peligrosísimos e incontrolables. Ciertos fenómenos naturales como los tornados y los huracanes producen tanto temor como en el pasado. Estos fenómenos suelen ser peligrosos y por ahora solamente después de decenas de años. Y hay otros que son tan lentos que resultan imperceptibles en relación a lo que dura una vida humana. Tardan miles de millones de años en completarse. Algunos cambios son causados por las condiciones en la superficie terrestre y otros, en cambio, tienen su origen en el interior del planeta. Muchos de los cambios que suceden en nuestro planeta, como las variaciones de temperaturas y lluvias según la estación,